Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió, y estando a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y otros pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Anden, aprendan lo que significa quiero misericordia antes que sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Cuando de alguna manera, por una devoción personal y de mucha gente, valoramos el misterio del amor de Dios, este Evangelio cae como anillo al dedo, como pedrada en ojo, a propósito de lo que es el misterio de la misericordia divina. Saquemos tres enseñanzas clarísimas y muy contundentes para nuestra vida personal. La primera: Jesús llama permanentemente a tu vida, a la mía, a la vida de todos. La primera parte que encontramos en el Evangelio de hoy es el claro llamado que Jesús hace de un publicano, cobrador de impuestos. La iniciativa es de Jesús, no es Mateo el que busca al Hijo de Dios. Es por el contrario Jesucristo quien busca al hombre y se hace, como hemos dicho en otras ocasiones, el encontradizo con él. En tu vida personal, descubre que muchas veces por un amigo, por una Eucaristía, por un episodio de sufrimiento, Dios te llama, Dios te interpela, Dios te convoca. Oía a una persona recientemente, fervorosa, de un equipo de este país, el Atlético Nacional. Decía: padre, si remontamos ese resultado adverso con otro equipo de fútbol del país, padre, yo me confieso y yo busco de Dios. Y yo me reía cuando hace un par de semanas ganaba en una remontada histórica ese equipo de fútbol, Atlético Nacional, y este hombre decía: padre, yo me voy a confesar y me voy a convertir. ¿Cómo a partir de algo tan simple como un equipo de fútbol, un partido de una final y algo tan del mundo, una persona en su fervor, en su fuego, puede buscar de Dios? Jesús, de alguna manera, con cualquier circunstancia, te convoca, te llama, pero no lo hace de manera rara o excéntrica. En la cotidianidad, Mateo estaba sentado al mostrador de impuestos. Era un hombre que vivía para el Imperio Romano y cobraba dinero a favor de ellos y en contra de la gente. Por eso el pueblo judío los detestaba. Pero ¿qué hace Jesús en su cotidianidad, en su trabajo ordinario? Lo llama. Hoy en tu oficina, en tu almacén, en la bodega, en tu trabajo de secretaria, en tu trabajo de ama de casa, reconoce: Jesús nos habla, nos exhorta, nos invita a renovar la vida, el inicio de una segunda parte en tu vida. Hoy puede ser el comienzo de una nueva forma de vivir y de relacionarte con Dios. A Jesús, en un primer momento dentro de este punto, no le importa el pecado de Mateo. Él sabe que es un cobrador de impuestos, lo llaman publicanos. Él sabe que es una persona despreciada y despreciable para su pueblo judío, que no se metían con ellos porque era un pecador y por ley ritual, religiosa, quedaba impuro estar a la mesa con uno de ellos. Jesús no le importa. Jesús simplemente, más allá de su pecado, él va a este hombre y lo llama por su nombre: Mateo, Mateo, hoy necesito estar en tu casa. Hoy siente que el Señor te dice: no me importa tu historia, tu pecado, tus oscuridades, tus caídas.
Hoy, Lucía, Marta, Alba, Luisa, Estela, Carlos, Alfredo, Luis, hoy quiero estar en tu casa. Hoy Jesús nos dice, como lo dijo a Mateo hace 20 siglos, sígueme, sígueme, sígueme. Hoy los artistas dicen, sígueme en Twitter, en Facebook, en redes sociales. Jesús dice, sígueme, conoce de mi estilo de vida, conoce mi forma de amar, conoce el fuego que hay en mi corazón, conoce el misterio de mi ser y sígueme. Dice bellamente el evangelista que el publicano Mateo, con libertad y obediencia, dejándolo todo, su trabajo, por demás muy lucrativo, de publicano o cobrador de impuestos para el Imperio Romano, inmediatamente siguió a Jesús. Hoy se te pide eso, generosidad, libertad, obediencia en la fe, para seguir a Jesús. Pero hay un segundo momento muy hermoso en este texto evangélico, y es el escándalo de los fariseos, el escándalo farisaico. Cuando oyen que llama a Jesús, los fariseos recuerdan, hay más de 500 leyes, mandatos o preceptos que nos hablan de la pureza legal, religiosa, y donde un hombre justo, santo, un hombre honrado, cumplidor de la ley, no se puede unir y menos sentarse a la mesa y compartir el alimento y la vida con un vulgar y asqueroso pecador, cobrador de impuestos, mamerto, regalado, vendido al imperio de Roma. Nos roba el dinero a nosotros, el pueblo judío, para darle ese impuesto al imperio romano con que sostener sus tropas. Ellos no aceptaban. La idea de la ley de Dios que ellos tenían es que primero es la ley antes que la misericordia. Esa es la mirada puramente del fariseo. ¿Cómo este hombre puede comer a la mesa? Y para un judío comer a la mesa es compartir la vida. Es un pecador, es un infame, es un desgraciado. ¿Cómo se le ocurre? Pero Jesús, desafiando esa prohibición, no solamente se sienta a la mesa con Mateo, sino que nos dice con otros pecadores y con otros publicanos, desafiando la ley judía y mostrándoles soy libre frente a ella, y hay una ley más universal, una ley más grande, la ley del amor, la ley de la misericordia. Vendrá el tercer momento y tal vez el más importante de todos. Y más allá del llamado a Mateo a seguirlo, 1, más allá del escándalo farisaico, 2, está 3, la respuesta desconcertante de Jesús. Le dice a los fariseos, no se escandalicen, no se rasguen las vestiduras, dejen la bobada. Ustedes no se dan cuenta, yo he venido, es al enfermito, no he venido al sano. Yo he venido al pecador, no he venido por el santo ya está salvado. Y hoy ironía, miren esta ironía que les voy a presentar, que es preciosa y es un eje central del evangelio de hoy. Normalmente los hombres que se sienten buenecitos, entre comillas, los hombres piadosos que se sienten cumplidores de la ley, a veces son más duros, más reacios, para responder al llamado a la conversión del corazón que hace Jesús, que el que ha sido pecador empedernido toda la vida. Aquí es bien irónico que Jesús, llamando a un publicano, a un pecador, inmediatamente le responde, y los que se sentían buenos y justos, los fariseos, rechazan al publicano, pero también rechazan a Jesús. La vida me ha mostrado una frase que siempre me impactó de Jesús, cuando Él dice que las prostitutas irán adelante en el camino del reino de los cielos, que una profesión tan dolorosa, la prostitución, os precederán en el reino de los cielos. Y la vida me ha mostrado algo. Hay gente muy de legalismos religiosos,
muy del ritual, muy de esos 500 preceptos de pureza. Soy el bueno, soy el santo. Pero a la hora en que se le pide, convierte tu corazón, perdona a tu hermano, háblale, deja la envidia, sirve con amor a esta persona. Ella dice, no, tengo que cumplir en el templo, tengo que cumplir con la ley, tengo que cumplir con los rituales religiosos. Y la vida me ha mostrado que gente a veces de mucho desorden moral, de mucho pecado, cuando son llamadas por el Señor, responden con una generosidad impensable. ¡Qué ironía! Yo no sé qué pensarán ustedes de todo esto. Jesús nos está dejando un mensaje central, que es la misericordia, que es la esencia del Evangelio. Él nos está mostrando que la pureza legal, el comer a la mesa con pecadores, no, eso no es tan importante. Y está mostrando algo, que los holocaustos, sacrificios y ofrendas en el templo de Jerusalén, de lo que hablaba Oseas, capítulo 6, versículo 6, ya no es tan importante, que es más importante el amor y el perdón de corazón con quien convives que ofrecer muchos sacrificios, rituales y holocaustos externos a Dios en el templo de Jerusalén. ¿Ustedes no se dan cuenta de algo, amigos? Que este Papa Francisco, en sus 4 años largos de pontificado, todo el tiempo nos está diciendo algo con cariño: no sean mulas, no sean ritualistas, no sean legalistas. Lo primero es el amor, luego la ley. Toda la discusión que ha habido en la Amoris Laetitia es el Papa con misericordia tratando de acoger ciertas situaciones de irregularidad en la vida de algunos matrimonios. ¿Y qué hace el legalista? No puede comulgar, no se acerque a la misa, no es digno de buscar la iglesia, que cumpla la ley. El fariseísmo no es de hace 2000 años. ¿Y saben qué? Es más fácil, más cómodo y calma más la conciencia dar, no sé, un billete, $5 en la misa dominical, que pagar un salario justo a tu empleado. Es más fácil levantar las manos y alabar a Dios, o juntarlas y encoger la cabeza, que perdonar sinceramente a quien te ha ofendido. Es más fácil uno escudarse y tranquilizarse en ciertos ritos religiosos externos, que uno vivir la vida como servicio, como amor y como perdón a quien te ha lastimado. Ese es el sentido del Amoris Laetitia, es un poco el sentido de la Evangelii Gaudium de Francisco. Y este Papa, que no tiene pelos en la lengua, que habla directamente, es fuerte. Algún sacerdote me decía, ¿por qué este Papa es tan duro con los sacerdotes y los obispos y es tan misericordioso con la gente? Y yo le dije a este sacerdote: hermano, quizás este Papa es duro con nosotros y con nuestros superiores, los obispos, precisamente por misericordia, porque nos quiere menos legalistas, menos de una religión de exterioridad y más de una experiencia espiritual del amor, de la justicia y del perdón a los demás. El padrecito, hermano, se quedó callado y se quedó pensando. Yo no pienso que el Papa sea duro con nosotros, nos exige, porque nos quiere mejores, nos quiere purificados, nos quiere centrados en la médula del Evangelio y no en exterioridades o accidentes que se han recogido en 2000 años de la institución eclesial. Concluyamos con 3 sencillas afirmaciones. La primera: el ser humano es más proclive, más inclinado a apoyarse en leyes económicas, laborales, civiles, comerciales, aun leyes sociales. Ay, esto no se puede, la ley no lo permite. No, Señor, no se puede. Pero es que en justicia, en misericordia. No, Señor, la ley no lo permite. Mire, el ser humano es más dado en apoyarse en leyes humanas que en la ley esencial del Evangelio, el amor.
No es otro el sentido del que nos hablaba el apóstol Pablo, cuando dice: a nadie debas nada más que amor, porque en el amar está el cumplir la ley entera. Yo veo tanta gente: ay Señor, por políticas empresariales o por políticas del banco no se le puede perdonar su deuda. Que usted va a quedar en la calle no es problema nuestro, lo lamentamos mucho, pero las leyes del banco lo impiden. Las leyes laborales, las leyes penales, que uno a veces ve que la ley penal es muy dura con el pobre y muy blanda con fascinerosos. Es el debate en este país. Personas que han matado en actos terroristas, actos terribles, y ahora toda la bondad de la ley, y cualquiera se equivoca en algo pequeño y todo el rigor de la ley. A veces somos gallos con las gallinas y muy gallinas con los gallos. La justicia solamente para los de Ruana, los de abajo. Nos apoyamos en las leyes humanas y no se nos olvida la ley suprema, el amor. Segunda conclusión: si no hay misericordia en las relaciones humanas, no van a haber buenas relaciones entre las personas. Porque es que en las relaciones humanas todos nos equivocamos. Y en la equivocación o en la caída de otros solo hay una palabra: misericordia. Y uno sabe que tiene metida en la mente y en el corazón la ley de la justicia retributiva. Me pagaste mal, le castigo. Me pagaste bien, te premio, te abrazo, te acojo. Eso está muy metido en el alma humana, la ley retributiva. Premios o castigos en las relaciones humanas, en las relaciones de esposos. Te castigo con indiferencia, te castigo con mi silencio si no has hecho lo que yo quería, o te premio con una buena comida, te premio con un regalo, te premio con un detalle si te has portado bien conmigo. Eso lo hacemos los seres humanos todo el tiempo, y el Evangelio nos enseña: la misericordia es como ese cojín que atempera, suaviza las relaciones humanas. Qué exigentes son. Terminemos con esto, con esta última afirmación que es preciosa. Si Jesucristo te ha mirado con tanta misericordia, y cada uno piensa en sí mismo, Acuérdense cuando el lema pontificio, miserando atque eligiendo, mirando con misericordia lo eligió. Si Jesús, y cada uno puede tocarse su pecho y decir: si Jesús me ha mirado con tanta misericordia, como miró con misericordia a Mateo, porque soy tan poco misericordioso como el fariseo es poco misericordioso con Jesús y con el publicano. Exactamente es el Evangelio de hoy. Si el Señor te llama en tu pecado, cobrador de impuestos, adúltero, envidioso, deshonesto, tramposo, mentirosito, rabioso, impaciente, Él te llama y te quiere. Y no te está juzgando y se sienta a la mesa contigo a compartir la vida. ¿Quién eres tú para ser tan duro? Es que se equivocó, es que me faltó, es que no me trató bien, es que lo que me hizo no tiene nombre. Es la misma actitud del fariseo, del Evangelio, con el publicano y con Jesús, apoyados en la ley religiosa. Señor, qué impresionantes conclusiones. ¿Cómo nos muestras que fácilmente somos jueces de los demás y quieres cambiar esa mentalidad legalista en nuestra vida? Señor, soy un poco Mateo, soy un poco publicano, soy un poco pecador. La única relación sana contigo es aquella que se construye sobre el amor. Y hoy, como el enfermo del Evangelio, te clamo a ti, porque de los hombres a veces poco recibimos misericordia. Somos competitivos, desleales, traicioneros. Hoy te clamo a ti, Jesús. Ten misericordia de mí. Amén. Hacia dónde estaba yo.
Caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Yo dejé mi barca y sin pensarlo te seguí a esta aventura desconocida para mí. No traje alforja, mis sandalias, mi Señor, todo lo he dejado por ti, Jesús. En tu nombre yo las redes echaré, y mi cruz tomaré. Y aunque a veces sienta yo desfallecer, sé que tú conmigo irás. Te seguiré, Señor, hasta el final. Yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Yo las redes echaré. Dios te llama, Dios te interpela, Dios te convoca. Oí a una persona recientemente, fervorosa de un equipo de este país, el Atlético Nacional. Decía: padre, si remontamos ese resultado adverso con otro equipo de fútbol del país, padre, yo me confieso y yo busco de Dios. Y yo me reía cuando hace un par de semanas ganaba en una remontada histórica ese equipo de fútbol, Atlético Nacional, y este hombre decía: padre, yo me voy a confesar y me voy a convertir. ¿Cómo a partir de algo tan simple como un equipo de fútbol, un partido de una final y algo tan del mundo, una persona en su fervor, en su fuego, puede buscar de Dios? Jesús, de alguna manera, con cualquier circunstancia, te convoca, te llama, pero no lo hace de manera rara o excéntrica. En la cotidianidad, Mateo estaba sentado al mostrador de impuestos. Era un hombre que vivía para el Imperio Romano y cobraba dinero a favor de ellos y en contra de la gente. Por eso el pueblo judío los detestaba. Pero ¿qué hace Jesús en su cotidianidad, en su trabajo ordinario? Lo llama. Hoy en tu oficina, en tu almacén, en la bodega, en tu trabajo de secretaria, en tu trabajo de ama de casa, reconoce: Jesús nos habla, nos exhorta, nos invita a renovar la vida, el inicio de una segunda parte en tu vida. Hoy puede ser el comienzo de una nueva forma de vivir y de relacionarte con Dios.
A Jesús, en un primer momento dentro de este punto, no le importa el pecado de Mateo. Él sabe que es un cobrador de impuestos, lo llaman publicanos. Él sabe que es una persona despreciada y despreciable para su pueblo judío, que no se metían con ellos porque era un pecador y por ley ritual, religiosa, quedaba impuro estar a la mesa con uno de ellos. Jesús no le importa. Jesús simplemente, más allá de su pecado, él va a este hombre y lo llama por su nombre. Mateo, Mateo, hoy necesito estar en tu casa. Hoy siente que el Señor te dice, no me importa tu historia, tu pecado, tus oscuridades, tus caídas. Hoy, Lucía, Marta, Alba, Luisa, Estela, Carlos, Alfredo, Luis, hoy quiero estar en tu casa. Hoy Jesús nos dice, como lo dijo a Mateo hace 20 siglos, sígueme, sígueme, sígueme. Hoy los artistas dicen, sígueme en Twitter, en Facebook, en redes sociales. Jesús dice, sígueme, conoce de mi estilo de vida, conoce mi forma de amar, conoce el fuego que hay en mi corazón, conoce el misterio de mi ser y sígueme. Dice bellamente el evangelista que el publicano Mateo, con libertad y obediencia, dejándolo todo, su trabajo, por demás muy lucrativo de publicano o cobrador de impuestos para el Imperio Romano, inmediatamente siguió a Jesús. Hoy se te pide eso, generosidad, libertad, obediencia en la fe para seguir a Jesús. Pero hay un segundo momento muy hermoso en este texto evangélico y es el escándalo de los fariseos, el escándalo farisaico. Cuando oyen que llama a Jesús, los fariseos recuerdan, hay más de 500 leyes, mandatos o preceptos que nos hablan de la pureza legal, religiosa, y donde un hombre justo, santo, un hombre honrado, cumplidor de la ley, no se puede unir y menos sentarse a la mesa y compartir el alimento y la vida con un vulgar y asqueroso pecador, cobrador de impuestos, mamerto, regalado, vendido al imperio de Roma. Nos roba el dinero a nosotros, el pueblo judío, para darle ese impuesto al imperio romano con que sostener sus tropas. Ellos no aceptaban. La idea de la ley de Dios que ellos tenían es que primero es la ley antes que la misericordia. Esa es la mirada puramente del fariseo. ¿Cómo este hombre puede comer a la mesa? Y para un judío comer a la mesa es compartir la vida. Es un pecador, es un infame, es un desgraciado. ¿Cómo se le ocurre? Pero Jesús, desafiando esa prohibición, no solamente se sienta a la mesa con Mateo, sino que nos dice con otros pecadores y con otros publicanos, desafiando la ley judía y mostrándoles soy libre frente a ella y hay una ley más universal, una ley más grande, la ley del amor, la ley de la misericordia. Vendrá el tercer momento y tal vez el más importante de todos. Y más allá del llamado a Mateo a seguirlo, 1, más allá del escándalo farisaico, 2, está 3. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió, y estando a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y otros pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo,
No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Anden, aprendan lo que significa quiero misericordia antes que sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Cuando de alguna manera por una devoción personal y de mucha gente valoramos el misterio del amor de Dios, este Evangelio cae como anillo al dedo, como pedrada en ojo, a propósito de lo que es el misterio de la misericordia divina. Saquemos 3 enseñanzas clarísimas y muy contundentes para nuestra vida personal. La primera, Jesús llama permanentemente a tu vida, a la mía, a la vida de todos. La primera parte que encontramos en el Evangelio de hoy es el claro llamado que Jesús hace de un publicano, cobrador de impuestos. La iniciativa es de Jesús, no es Mateo el que busca al Hijo de Dios. Es por el contrario, Jesucristo quien busca al hombre y se hace, como hemos dicho en otras ocasiones, el encontradizo con él. En tu vida personal, descubre que muchas veces por un amigo, por una Eucaristía, por un episodio de sufrimiento, la respuesta desconcertante de Jesús. Le dice a los fariseos, no se escandalicen, no se rasguen las vestiduras, dejen la bobada. Ustedes no se dan cuenta, yo he venido, es al enfermito, no he venido al sano. Yo he venido al pecador, no he venido por el santo ya está salvado. Y hoy ironía, miren esta ironía que les voy a presentar que es preciosa y es un eje central del Evangelio de hoy. Normalmente los hombres que se sienten buenecitos, entre comillas, los hombres piadosos que se sienten cumplidores de la ley, a veces son más duros, más reacios para responder al llamado a la conversión del corazón que hace Jesús, que el que ha sido pecador empedernido toda la vida. Aquí es bien irónico que Jesús, llamando a un publicano, a un pecador, inmediatamente le responde, y los que se sentían buenos y justos, los fariseos, rechazan al publicano, pero también rechazan a Jesús. La vida me ha mostrado una frase que siempre me impactó de Jesús, cuando él dice que las prostitutas irán adelante en el camino del reino de los cielos, que una profesión tan dolorosa, la prostitución, os precederán en el reino de los cielos. Y la vida me ha mostrado algo. Hay gente muy de legalismos religiosos, muy del ritual, muy de esos 500 preceptos de pureza. Soy el bueno, soy el santo. Pero a la hora en que se le pide, convierte tu corazón, perdona a tu hermano, háblale, deja la envidia, sirve con amor a esta persona. Ella dice, no, tengo que cumplir en el templo, tengo que cumplir con la ley, tengo que cumplir con los rituales religiosos. Y la vida me ha mostrado que gente a veces de mucho desorden moral, de mucho pecado, cuando son llamadas por el Señor, responden con una generosidad impensable. ¡Qué ironía! Yo no sé qué pensarán ustedes de todo esto. Jesús nos está dejando un mensaje central, que es la misericordia, que es la esencia del Evangelio. Él nos está mostrando que la pureza legal, el comer a la mesa con pecadores, no, eso no es tan importante. Y está mostrando algo, que los holocaustos, sacrificios y ofrendas en el templo de Jerusalén, de lo que hablaba Oseas, capítulo 6, versículo 6, ya no es tan importante, que es más importante el amor y el perdón de corazón con quien convives que ofrecer muchos sacrificios, rituales y holocaustos externos a Dios,
en el templo de Jerusalén. ¿Ustedes no se dan cuenta de algo, amigos? Que este Papa Francisco, en sus 4 años largos de pontificado, todo el tiempo nos está diciendo algo con cariño: no sean mulas, no sean ritualistas, no sean legalistas. Lo primero es el amor, luego la ley. Toda la discusión que ha habido en la Amoris Laetitia es el Papa con misericordia tratando de acoger ciertas situaciones de irregularidad en la vida de algunos matrimonios. ¿Y qué hace el legalista? No puede comulgar, no se acerque a la misa, no es digno de buscar la iglesia, que cumpla la ley. El fariseísmo no es de hace 2000 años. Y ¿saben qué? Es más fácil, más cómodo y calma más la conciencia dar, no sé, un billete, $5 en la misa dominical, que pagar un salario justo a tu empleado. Es más fácil levantar las manos y alabar a Dios, o juntarlas y encoger la cabeza, que perdonar sinceramente a quien te ha ofendido. Es más fácil uno escudarse y tranquilizarse en ciertos ritos religiosos externos que uno vivir la vida como servicio, como amor y como perdón a quien te ha lastimado. Ese es el sentido del Amoris Laetitia, es un poco el sentido de la Evangelii Gaudium de Francisco. Y este Papa, que no tiene pelos en la lengua, que habla directamente, es fuerte. Algún sacerdote me decía: ¿por qué este Papa es tan duro con los sacerdotes y los obispos y es tan misericordioso con la gente? Y yo le dije a este sacerdote: hermano, quizás este Papa es duro con nosotros y con nuestros superiores, los obispos, precisamente por misericordia, porque nos quiere menos legalistas, menos de una religión de exterioridad y más de una experiencia espiritual de la